Bien, llegó el momento de hablar de economía. Hablemos del repunte que tuvo nuestro país el año pasado en relación a 2023. Y para analizar esos datos recibimos a Luis. Exactamente, Luis Custodio anda por acá. 3,1 creció la economía, Luis. ¿Cómo están? ¿Qué dice? 3,1%, sí. Ese es el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de las cuentas nacionales que resumen precisamente la actividad. Es un dato agregado en cuanto a todo lo producido, bienes y servicios en el país durante un periodo determinado. Se conocieron los datos del último trimestre del año y eso nos permite observar todo el año 2024. Bien, ¿y en qué se sustenta? Vemos en esta placa entonces acá el dato 3,1% para enero-diciembre, todo el año, y el comportamiento también del cuarto trimestre. El dato del año es levemente superior de lo anticipado por las cifras previas del indicador mensual de actividad, o sea, el IMAE, un notorio comportamiento positivo durante todo el año por encima de un flojo 2023 que habíamos tenido. En el cuarto trimestre, ese crecimiento que aparece allí, 3,5% interanual, y el desestacionalizado, o sea, ante el inmediato anterior, en este caso ante el segundo, es del 0,3%, un poco mejor que lo que anticipaba el indicador adelantado, el IMAE. Acá puede verse en detalle en esta siguiente placa el comportamiento por trimestre. Fíjense ustedes, uno es el dato interanual, las barras, desestacionalizado la línea roja y ahí vemos la evolución. Fíjense ustedes, después de un año 2023 bastante flojo, cómo tenemos ese comportamiento trimestre tras trimestre que consolidó el dato para 2024. Visto esto entonces, vamos a pasar ahora a ver cuáles fueron los motores de este comportamiento de la actividad económica durante el año 2024. Los comenzamos a ver a partir de la próxima placa y ahí podemos ir observando el comportamiento de cada uno de los sectores. Acá tenemos el agro, las actividades primarias, importante crecimiento, agrícola sobre todo, en especial soja, silvícola, o sea, más demanda de celulosa por UPM2, la ganadería sin cambios, más o menos en los niveles del año anterior. Fíjense que el impulso más fuerte se dio en el penúltimo trimestre y después ya en el cuarto pegó un empujón más. En el segundo trimestre fue el empujón en la actividad primaria en el agro, aunque el saldo es positivo en todo el año. Eso lo vemos a la izquierda. A la derecha estamos viendo la actividad de la industria manufacturera, ¿verdad? Ahí lo que tenemos para contarles es que ha ido subiendo trimestre tras trimestre, especialmente celulosa, UPM2, revertido en parte por la refinación de petróleo, que tuvo un cierre de refinería, que ajustó esto hasta abajo, pero de todos modos el dato es bueno. Vemos dos actividades más de las que hemos elegido en la siguiente placa para seguir observando, por ejemplo, qué ha pasado con la construcción y con el comercio. Pasamos a la placa que viene, por favor, y ahí podemos observar. Fíjense ustedes, la construcción cae ante el año anterior, menguado por la finalización del ferrocarril central y de otras obras. Se venía viendo desde el inicio del año esta caída. Los desarrollos inmobiliarios y los proyectos viales no fueron suficientes para contrarrestar ese dato. Hablamos mucho durante el año de todo ese impulso que podíamos ver en vivienda promovida e incluso en rutas a través de la inversión pública por PPP o por otro tipo de instrumentos, pero que era tan fuerte, tan pesado lo que quedaba atrás que era muy difícil poder compensarlo. Bueno, acá lo vemos entonces en esa gráfica de la izquierda. De hecho, y por hay otro lado, 57.000 personas aportando al BPS en la construcción. esos fueron Directo. sí los registros que tuvimos a cierre del año 2024 y comienzos del año 2025. En cuanto a empleo, sí, en cuanto a riqueza, inversión y el empuje de nivel de actividad, no se ve tanto. Volvemos un segundo a esa placa, porque ahí lo que teníamos era el comercio, fíjense ustedes, a la derecha. Y ahí hay algo importante para decir. Un saldo positivo todo el año. En comercio, fundamentalmente, alojamientos y comidas. Esto es la reversión del efecto Argentina, indudablemente. Claro. Y después también el comercio por mayor. Mayor comercialización de soja, atado a la mayor producción de este cultivo, y también mayor comercialización de combustibles. Recordemos que estuvimos sin refinar, con la refinería cerrada, y había entonces más combustibles que ya se traían industrializados desde el exterior, y eso movilizó mucho la comercialización. Dicho esto, entonces, ya vimos desde el enfoque de la producción qué ha pasado con estos sectores. Me queda uno que no estaba en gráfica, pero que vale la pena destacarlo porque empujó fuerte para tener luego ese 3,1% del año, y es la actividad energía eléctrica, gas y agua.
sobre todo por más renovables, ¿no? Tuvimos mucha más agua pasada la sequía y también se consolidó muy fuerte la generación de eólica, de biomasa, y empezó a sumarse más fotovoltaica solar. Por lo tanto, eso nos empujó hacia arriba la producción. Producir energía de esa manera es más barato y genera más valor y por lo tanto el dato acá importa. Visto esto, ahora vemos por el enfoque del gasto, otra forma de mirar estas cuestiones. Acá lo que tenemos por un lado es el consumo de los hogares, modesto el crecimiento, pero con un cambio en la composición. Hubo más consumo en el mercado doméstico, menos en el exterior. De nuevo, la reversión del efecto tipo de cambio con Argentina. Al lado tenemos la formación bruta de capital fijo. Estamos hablando de la inversión en términos más globales, más agregados. Aunque por trimestre hay un repunte en los últimos meses, tenemos que hablar de una caída y eso es importante de registrarlo en este caso. Vamos a la siguiente placa para ver dos dimensiones más desde el punto de vista del gasto, exportaciones e importaciones. Una suba de las exportaciones acumuladas, más del 8%, y una caída de las importaciones a pesar de lo que puede haber sido un dólar favorable en alguna etapa del año. Visto esto entonces, ahora vamos a cerrar esta cuestión vinculada con el crecimiento anual, viendo en la segunda placa la comparativa de los últimos años. En esta placa podemos observar acá los últimos 10 años de evolución anual con la proyección 2025. Los primeros 5, administración Vázquez II, 5 años de crecimiento modesto con un promedio del entorno del 1%, el año más fuerte 2017, fíjense ustedes, un 2.7%. En el último quinquenio, administración Lacalle Pou, un primer año de fuerte caída, inicio de la pandemia, el rebote, los 2 años subsiguientes, un 2023 pobre con sequía y Argentina barata, se revisó de todos modos un 0.4 que estaba indicado para ese año y pasó al 0.7%, y después la recuperación, también con rebote para el año 2024 que vemos ahí, un promedio anual algo por encima del 1% para este quinquenio a pesar de esa caída en el arranque en el año 2020. La proyección que vemos allí de 2.5%, la barra en rojo para este año, corresponde al informe de política monetaria del Banco Central. Acá vale la pena decir que esa es la última referencia, el informe de política monetaria del mes de enero, porque el actual gobierno todavía no ha hecho ninguna proyección. Están trabajando en el cierre todavía de los números del año 2024, de cómo se recibió la economía, para luego sí elaborar esos datos que seguramente lo tengamos cuando estemos ya con el proyecto de presupuesto quinquenal sobre la mesa, pero por ahora no lo tenemos. Y hablando de proyecciones, la placa siguiente, algunas estimaciones más referentes precisamente a lo que va a pasar con la economía. Los analistas que responden a la encuesta del Banco Central están en la misma línea que el propio banco, un 2.5% esperado para este año 2025, o sea, una desaceleración en relación con el 3.1% de 2024. Después algunos organismos internacionales que están medio cerca, el más optimista, el Fondo Monetario Internacional. Para el final, veamos la última placa, por favor. Para una economía pequeña como la uruguaya y abierta al mundo, es muy importante tener en cuenta el contexto externo. Y estamos con mucha incertidumbre a propósito de lo que pueda ocurrir. Todo es muy incierto. La guerra Rusia de Ucrania, la guerra Israel-Gaza, los aranceles de Donald Trump, hasta dónde llegará el repunte de la Argentina de Milei, qué va a pasar con Brasil, que está con severos problemas fiscales. Bueno, todo eso junto indudablemente incide en la economía uruguaya. El crecimiento global, como ven ustedes, que se ve allí por encima del 3% proyectado por el Fondo Monetario para este año, no se va a respaldar en las economías centrales. Fíjense ustedes que las mayores economías están creciendo en conjunto 1.9% según esta proyección, sino que va a ser impulsado fundamentalmente por las economías en desarrollo. Y ahí, sobre todo, dos. India, fíjense ustedes la tasa de crecimiento de ese nuevo gigante que irrumpió en el mundo, al que le vendemos, con el que comerciamos muy poco, dicho sea de paso, y un gran socio comercial para Uruguay como es China, que crece a tasas que están en la mitad de lo que fue su mayor esplendor década atrás, pero de todos modos sigue creciendo fuerte. La eurozona muy débil, Japón también, Estados Unidos ese 2.7%, veamos qué ocurre, porque hay mucha incertidumbre en torno a este país. En Latinoamérica, el rebote de Argentina, un crecimiento sólido de Paraguay, luego Uruguay, en este informe esperaban 3%, recién dijimos que se revisó a algo menos.
y algo más modestas en las evoluciones económicas para Chile y para Brasil en cuanto a lo que esperamos. Esta segunda mitad de la década que estamos comenzando en este año 2025 promete ser bastante más incierta que la anterior y arranca con mucha incertidumbre. A ver, que ir mirando poco a poco con lupa qué va pasando para tener las pistas de lo que puede depararle, insisto, a una economía abierta y pequeña como la uruguaya, que tanto depende de lo que pase en el mundo. Claro, gracias. Muy bien, Luis. sería muy, ustedes. muy bueno en algún momento entender por qué Argentina crece igual que China, por ejemplo, o por qué Uruguay está por debajo del crecimiento de Paraguay en Lo la de región, Argentina viene de un decrecimiento de 4 o 5 puntos Claro. en el año anterior. Hay un efecto rebote notorio bien. desde este punto de vista. China crecía a tasas mucho más altas, de Claro. 2 dígitos Y incluso, bajó. se ha desacelerado enormemente y ahora, en base a mucha inversión interna, ha ido logrando mantener este crecimiento. Pero hay muchas dudas igual sobre eso. No siempre el mismo número Claro. puede leerse Significa de la misma igual, forma. claro. Además, lo que pasa en el mundo siempre es ese viento de cola. Si es viento de cola nos puede favorecer y si es viento de frente nos puede complicar la vida, ¿no? Siempre importa saber de dónde viene el así viento. que- Claro, Exactamente. claro, está bien. Igual Gracias. es bueno tener vela propia, ¿no? Absolutamente. Gracias, Luis. Claro. Chao. Gracias, Nos vemos. Luis.